Buenos días a todos. Bueno, pues en esta primera jornada de nuestro congreso les agradecemos mucho su presencia a esta mesa, que va a estar dedicada íntegramente al asunto de Parménides y también con la cual abrimos el segundo coloquio de filosofía. Y bueno, para no demorarnos más, presento y cedo la palabra a Bernardo Berruecos Frank, del Centro de Estudios Clásicos de esta universidad, que nos va a presentar Bene Rotundet Globosa Veritas, Esfericidad, Redondez y Coralidad en Parménides, Diels Kranz 28, B1, 29. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, por la presentación y muchas gracias a todos por su presencia. Únicamente quiero darles la más cordial bienvenida en el nombre del Centro de Estudios Clásicos de este instituto, a este quinto Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, y quiero desearles una estancia excelente y unas sesiones de trabajo provechosas y enriquecedoras aquí en nuestro Congreso. Sin más preámbulos, paso a mi presentación. Bien. Los versos 28 a 30 del fragmento B1 de Parménides, conocido como el proemio del poema, presentan en discurso directo el programa de la enseñanza que la diosa comunicará a su joven aprendiz, quien deberá informarse de todo, creó de sepanta pithestai, por una parte del corazón inestremecible de la verdad bien redonda y por la otra de las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera persuasión. El verso 29, como pueden ver en la pantalla, uno de los más accidentados y atormentados por la crítica, presenta en la tradición manuscrita de las fuentes que lo transmiten, Plutarco, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría, Diógenes Laercio y Simplicio, algunas variantes en los adjetivos que califican tanto a la verdad como al corazón: atreques y atremés para el corazón, para el étor, y eupeiceos, eufengeos y euquicleos para la verdad. En esta presentación explicaré brevemente la transmisión del texto del fragmento B1-29, poniendo especial atención al adjetivo euquicleos, transmitido por Simplicio, que ha sido considerado desde el Parménides Lehrgedicht de Hermann Diels, la Lectio Difficilior, y ha sido retenido en algunas ediciones del poema debido a la autoridad del comentarista aristotélico y a la conexión que emerge con la imagen de la esfera del fragmento 8. Presentaré a continuación un breve estudio sobre el adjetivo eukiklos o eukikles y su significación en la poesía arcaica griega, y finalmente intentaré dar una posible respuesta a la pregunta de por qué la diosa habría calificado de bien redonda a la verdad. Propondré como hipótesis que la razón por la cual se adjetiva así a la verdad tiene que ver, por una parte, con la apropiación poética de Parménides de ciertos mecanismos de representación coral, bastante abundantes a lo largo del proemio, y por la otra, tiene que ver esta inusitada adjetivación con la propia imagen metafórica del discurso poético, simbolizado como un camino que el poeta recorre con el carro de su poesía. Bien, pues paso a la primera parte, a la versión transmitida por Proclo. Splendida Veritas o Aleceye Eufenges. De los tres epítetos transmitidos por las fuentes para calificar a la verdad, no hay duda de que Eufengeos, bien esplendorosa o brillante, difícilmente podría ser auténtico. La única fuente que transmite este adjetivo es Proclo. Ya sea que lo haya tomado de una fuente escrita o que haya citado de memoria, cambiando el texto más o menos intencionalmente, está claro que el adjetivo no puede ser auténtico, pues está íntimamente relacionado, como el mismo Proclo lo dice, con la doctrina neoplatónica de la luminosidad de lo inteligible o de la luz inteligente, noeron phos, y con la asociación de la luz con el nous, to phos, to noeton. Las apariciones más antiguas del adjetivo eufenges, que las pueden ver ahí en la pantalla, están en los persas de Esquilo, en donde califica el sustantivo gemera, en un ditirambo de Baquílides, en el que también califica a gemera, en la frase cateufengeas jameras, y se opone al binomio nictas jacnas, y en un epinicio de Baquílides, en el que sirve de epíteto de la luna, eufenges celana, que eclipsa la luz de las estrellas. Más tardíamente, el adjetivo es usado en los fenómenos de Arato, en los que se refiere al muy fulgurante cinturón de Orión, Zone Eufengeos Orionos, y en otros pasajes que pueden ver ahí.
de manera que puede concluirse que se trata de un adjetivo que se emplea sobre todo con los astros celestes y se refiere a su capacidad de irradiar luz. Si la alteración del texto se debió a alguna fuente en la que Proclo se basó para citar a Parménides, es lícito concluir que en los ambientes neoplatónicos circulaban textos falsificados que prueban una actitud filológica descuidada. Si Proclo modificó el adjetivo al citar de memoria para adaptarlo a su imaginario filosófico, también por lo mismo viene a ser una fuente que suscita poca confianza. Resulta interesante subrayar que Proclo conocía muy bien la comparación parmenidea del fragmento 8 del ser con una esfera bien redonda, Eukyklou sphaires, pues la cita en un par de ocasiones, ante lo cual cabría preguntarse si la lectura correcta del verso del proemio era en efecto eukykleos, bien redonda. ¿Por qué pasó desapercibida para Proclo al citar estos versos si las veces que cita el otro pasaje de Parménides siempre transmite el adjetivo eukyklou? Una posible respuesta es que eukykleos, en efecto, no fuera la lección empleada por Parménides y que por ello Proclo, que conocía bien el uso parmenideo de ese adjetivo en otro pasaje del poema, no lo habría citado. En este argumento, entre otros, se basan quienes prefieren la lección eupeitheos como epíteto de la verdad, de la cual se habrían calcado las otras dos lecciones. De todos modos, la alteración del texto para servir a los propósitos de sus propios presupuestos filosóficos hace dudar respecto a la fiabilidad de la versión de Proclo. Paso ahora a la persuasoria veritas o aletheie eupeices. La otra lección transmitida por las fuentes es el adjetivo eupeitheos, que es la lectura que los manuscritos de Plutarco, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría y Diógenes Laercio nos transmiten. Desde un punto de vista léxico, esta lectura resulta atractiva, pues al adjetivar la verdad como bien persuasiva, se establece de inmediato una cierta proporción con la manera de caracterizar a la doxa en el verso siguiente como carente de pistis verdadera, tais ukeni pistis aletheis. A lo largo del poema, el vínculo entre la peithó y la aletheia, entre la persuasión y la verdad, es evidente y las referencias a la pistis son constantes. Aquí pueden ver algunos pasajes significativos, como aquel del fragmento 8, en donde dice la diosa, y la fuerza de la persuasión no permitirá jamás que a partir de lo que no es, algo llegue a ser fuera de sí mismo. Hay pues una relación indisoluble entre la persuasión y la verdad. La diosa de Parménides lo dice con todas sus letras al respecto del primer camino de investigación, que es el sendero de la persuasión, pues acompaña a la verdad, peithus estikeleuzos aletheie gar opedei. Al final del discurso sobre la verdad, la propia diosa, explotando el recurso de la composición anular, cierra esta unidad temática de su poema, caracterizando a su propio discurso como un pistón logon ede noema amphis aletheis. Esta relación indisoluble entre aletheia y pistis, que se deduce del poema de Parménides, podría respaldar y favorecer la lectura eupeitheos para nuestro verso, lectura que por lo demás ha sido rechazada en algunas de las ediciones críticas del poema, resultando favorecida la lectio difficilior eukykleos del texto de Simplicio. Sin embargo, además del argumento filológico de que se trata de la lectio facilior y del hecho de que Simplicio podría quizá resultar preferible como autoridad del texto de Parménides que Sexto Empírico, un argumento en contra de eupeitheos ha sido el del sentido. El significado más habitual y ordinario de eupeices es el de dócil, sumiso, obediente. Pueden ver en el pasaje célebre del Fedro de Platón, en el que se habla de aquel de los caballos de la yunta alada, que es dócil a la auriga, ¿no? Homen eupeices to geniojo ton hippon. Y este significado de dócil, sumiso, obediente, en principio no tendría mucho sentido en el verso de Parménides, una verdad dócil o una verdad sumisa u obediente. Paso pues a la tercera lectio, bene rotunda et globosa veritas o aletheie eukykles. Antes de que Hermann Diels defendiera contundentemente la lectura eukykleos en su Parménides Lergedicht, la mayoría de editores y comentaristas aceptaban eupeitheos sin mayor discusión, pues se trata de la lectura que transmite la mayoría de las fuentes, Plutarco, Sexto Empírico, Clemente y Diógenes Laercio. La autoridad de Diels pesó como una losa y hasta hace relativamente poco, las ediciones poco a poco han ido regresando a retener la persuasoria veritas por sobre la globosa veritas. El argumento filológico central de Diels para retener eukykleos fue que provenía de Simplicio, cuyo texto de Parménides para él era el más confiable y el que debía tomarse como prioritario.
El argumento filosófico y de contenido fue que al adjetivar a la verdad como bien redonda, se establecía un vínculo con la comparación del ser con la masa de una esfera bien redonda del fragmento 8, de manera que se trataría de la evidencia más clara de la fusión parmenidea entre verdad y ser. Una objeción de tipo morfológico que se ha hecho a Eukicleos es que se trata de un hapax eiremenon, un hapax legomenon. Es el único pasaje del corpus en donde aparece. El adjetivo de la segunda declinación temática, eukiklos, aparece en el fragmento 8 de Parménides, razón por la cual algunos han dudado que en el poema se empleara la otra forma del adjetivo, la de la tercera declinación atemática. Desde Mulac se consideró, en los Fragmenta Philosophorum Graecorum de 1881, se consideró que el adjetivo eukikles ne graecum quidem, aunque para Diels la existencia de dos formas del adjetivo para cada una de las dos declinaciones no representaba un problema, y para demostrarlo da algunos ejemplos de dobles formaciones adjetivales que pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Otro argumento en contra de Eukicleos es que únicamente lo transmite Simplicio, de manera que resulta difícil de explicar por qué, si esa era la lectura y siendo una expresión tan peculiar, verdad bien redonda, pasó desapercibida por el resto de fuentes que citan este verso. Por esto, algunos piensan que se trata de una manipulación del comentarista neoplatónico. Una pregunta que podría formularse es: ¿qué lectura podría ser más fácilmente reemplazable por el eufengeos de Proclo, Eukicleos o Eupeitheos? Según algunos, la frase alefeyes Eukicleos, por ser tan extraña e insólita, difícilmente podría evadirse a menos que se considerara que Proclo estaba falsificando deliberadamente el texto. Utilizar el mismo adjetivo para el ser en el fragmento 8 que para la verdad en el fragmento 1 sería pues una modificación neoplatónica del texto. Simplicio habría inventado la forma adjetival eukicleos. Estas razones y otras son las que han llevado a los editores a regresar a la verdad bien persuasiva, entre ellos, por ejemplo, la edición novísima de Lax y Most, en la que se utiliza precisamente eupeitheos. Hasta aquí pues los datos. Dado que los argumentos de transmisión textual en este caso no son del todo contundentes ni decisivos por completo, pues defender la lectura de Simplicio nada más porque es Simplicio no resulta convincente, considero necesario buscar algunos argumentos de tipo semántico que podrían, si no apoyar, al menos explicar un poco mejor la lectura Eukicleos. Existen, a mi modo de ver, razones para retener el adjetivo eukicles, que tienen que ver desde el punto de vista formal, sobre todo con la preferencia parmenidea por las estructuras anulares y por la circularidad, y desde el punto de vista del contenido, con la propia circularidad que supone el discurso de la diosa, proverbialmente cristalizada en la declaración del fragmento 5, que tienen ustedes ahí, Xinon de Moyestin, Hopocenarxomai, Tocigar Palin, Hixomai, Aucis, me da igual por dónde comenzar, pues ahí volveré una y otra vez. Para la gran mayoría de intérpretes, la verdad bien redonda es una expresión metafórica en la que bien redonda significaría perfecta, coherente, sin contradicción ni errores. Pero para poder sostener una lectura metafórica de este tipo, haría falta primero describir en qué contexto se usa este adjetivo para ver si es posible en la lengua griega una extensión semántica de esa naturaleza. A continuación presentaré algunos de los usos arcaicos de este adjetivo que me parecen más importantes y significativos. Los tienen ahí en la pantalla. El adjetivo eukiklos aparece en la Ilíada en 4 ocasiones y en todas ellas es epíteto del sustantivo aspis en acusativo plural, los aspidas eukiklus. La perfecta circularidad en Homero, entonces, es un atributo de los escudos y pertenece al campo semántico de la guerra y la batalla. En la Odisea, en cambio, el adjetivo aparece en 2 ocasiones y en ambas es epíteto del sustantivo apene, en la frase de ritmo espondaico, apenen hypselen eukiklon, es decir, el carro de 4 ruedas para transportar cargas, generalmente jalado por yeguas, curiosamente. En Píndaro es empleado en una única ocasión como epíteto de Hedra, cuando el poeta describe cómo Peleo en sus bodas con Tetis vio el bien redondo trono en el que los reyes del cielo y del mar, estando sentados, le mostraron regalos y el poder que estaba destinado a él. Tienen ahí el texto. Llama la atención que el adjetivo aparezca en un contexto en el que se está haciendo referencia a un sitio liminar entre lo terrenal y lo celeste. Dentro del mismo contexto semántico que es empleado en la Odisea, en el Prometeo encadenado, eukiklos aparece como adjetivo del sustantivo ojos, del carro. Y ahí tienen el pasaje, epeukiklois ojois.
Se puede ver en estos ejemplos cómo el adjetivo eukiklos denota la cualidad redonda y circular de ciertos objetos concretos, en particular los escudos, el trono celestial de Píndaro y los carros y carruajes dotados de ruedas bien redondas. La concomitancia entre la perfecta circularidad y el motivo literario del carro en este pasaje evoca la imaginería del proemio de Parménides, pero sobre ello hablaré un poquito más adelante. De entrada, pues, el hecho de que Parménides utilice el adjetivo no con un objeto concreto, un escudo, un carro o un trono, sino con un sustantivo como aletheia, como verdad, sorprende y desconcierta. Pero es un pasaje de las tesmoforiantes de Aristófanes que considero que puede proporcionar una clave importante para el pasaje de Parménides que ocupa aquí nuestra atención. Se trata de unos versos pronunciados por el coro en los que leemos: pero haría falta, como es necesario, que de inmediato y en primer lugar nos dispusiéramos a realizar el paso de la danza circular, eukiklu jorellas. El adjetivo eukiklos describe aquí la forma y la configuración de la danza coral. Se añade, pues, a la lista del escudo, el carro y el trono, el coro dentro del campo semántico de este adjetivo. Volveré un poco más adelante sobre este asunto. Finalmente, un pasaje interesante en el que comienza a advertirse ya la traslación y expansión semánticas de la idea de circularidad a la de perfección, ocurre, como es de esperarse, en Platón. En el Timeo, una vez que el demiurgo ha completado toda su creación y tras dividir todo en especies y en géneros, y dice Platón, hizo la mayor parte de la forma de lo divino de fuego para que fuera el género más bello y más luminoso para la vista, y lo construyó perfectamente circular, semejante al universo. Tode pantiproseikatson eukiklon epoiei. La perfecta circularidad se asocia aquí a la belleza, luminosidad y visibilidad del género divino. Paso ahora a formular algunas conclusiones. A la luz de estos pasajes que iluminan el sentido del adjetivo eukiklos en griego, pueden sacarse algunas conclusiones sobre la bene rotunda veritas de Parménides. En primer lugar, desde un punto de vista estilístico, el verso de Parménides podría analizarse a modo de experimento únicamente como un caso de transferencia simétrica de epítetos, lo que en la tradición retórica se denomina una hipálaje. Este anormal intercambio semántico, que podría añadirse a la lista de recursos literarios explotados por Parménides en el proemio, hipérbaton, sintaxis discontinua, ambigüedad e indeterminación, podría explicar al menos en alguna medida las divergencias y confusiones en la transmisión del texto. Si hacemos el ejercicio de intercambiar los epítetos de la verdad y del corazón, la imagen parece un poco más clara. Es necesario que te informes de todo, tanto del corazón bien redondo o bien persuasivo, o que se persuade fácilmente, hétor eukikles o hétor eupeithes, como de las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera persuasión. Me salté lo de la verdad inestremecible, precisa o exacta. Que la verdad sea atremés o atrequés resulta un poco menos chocante a que sea bien redonda, aunque para ello sería necesario realizar un estudio que excede por mucho los límites de esta presentación. De hecho, en este caso resulta particularmente atractivo, dados los vínculos semánticos entre aletheia y atrequeia a lo largo de la literatura arcaica, el binomio aletheia-atrequés. Asimismo, caracterizar al corazón como bien redondo o persuasivo, tomando cualquiera de las dos lecciones, se antoja también un poco más comprensible y más concreto. El binomio hétor-eupeithes, entendido como un corazón que se persuade o que persuade fácilmente, no resultaría ajeno a la significación de hétor en Homero, en el que su significado suele focalizarse sobre todo en torno al lenguaje, pues el hétor ríe, el hétor se lamenta, habla, canta y grita. El hétor está relacionado con emociones profundas y con experiencias emocionales. No se trata, pues, únicamente de un órgano físico. El hétor también posee una significación claramente militar, pues es la sede de la autodefensa, de la ira bélica y del miedo a perder la vida en el campo de batalla. En este sentido, que el corazón sea bien redondo, finalmente, resulta interesante a la luz del sentido bélico del adjetivo eukiklos en la Ilíada, en el que, como vimos hace unos minutos, es epíteto del escudo de guerra. Como se puede ver, estas posibilidades de lectura en hipálaje del verso 29 del proemio de Parménides son todas ellas significativas, lo cual sugiere que el significado de todas las lecciones transmitidas en combinación unas con otras resulta satisfactorio. En segundo lugar, hasta donde he podido ver, no se ha puesto en relación el uso del sustantivo kiklos, unos versos antes, en el verso 8, con el adjetivo eukikles. Las dos ruedas girantes que están a un lado y al otro del carro, doiois dinotoisin kiklois amfoterocen,
se enlazan directamente con el carácter perfectamente circular de la verdad de la diosa. El sustantivo kyklos se refiere claramente en el proemio a las ruedas del carro de Parménides, pero este mismo sustantivo se utilizó en la antigüedad casi como sinónimo del coro mismo y el adjetivo kyklios a menudo acompaña al sustantivo joros. Si recordamos ahora el pasaje que cité hace un momento de Aristófanes, en el que se habla del paso de la danza circular, comienza a vislumbrarse una posible connotación coral inherente al adjetivo eukikleos. Hay una serie de términos que atraviesan el proemio de Parménides que poseen en sí mismos una significación simbólicamente afín a la semántica de la coralidad, articulando las nociones de circularidad, repetición, polifonía y visión. Entre ellos los tienen allá hasta abajo: polífemos, dinotois inkiklois, eilixasai, amoibus, amoibadón, etc. Las dos ruedas girantes del carro de Parménides, que por su velocidad hacen que el eje se encienda, aizómenos, y emita un sonido agudo de siringa, pueden ser una imagen plástica de la estructura anular de todo el proemio, que posee dos anillos de un lado y del otro de la composición, amfotérofen, es decir, al principio y al final. El proemio, pero eso no lo voy a poder demostrar aquí, pero está claramente estructurado a través de la concatenación de grupos de versos que despliegan temas distintos, siguiendo por medio de repeticiones léxicas y temáticas una composición quiástica y anular. Pueden ver aquí en la pantalla algunas de las repeticiones léxicas que conforman los grupos de anillos en los que está organizado el proemio: axon, axonas, siringo, siringsin, dinotoisin, eilixasai, osamenayapo, oseyeapo. A lo cual se podría añadir la correspondencia entre kyklois y eukikleos. Estas repeticiones sugieren que hay una cierta continuidad, al menos al nivel de las correspondencias léxicas, entre las bien redondas ruedas del carro de las Helíades y la bien redonda verdad de la diosa. La imagen homérica de los carros bien redondos se incorpora como motivo literario dentro de la caracterización parmenidea de la verdad, de manera que el adjetivo utilizado como epíteto de la verdad parece una prolongación de la imagen poética en la que está configurado todo el relato, es decir, la imagen del camino. Finalmente, y para acabar, me gustaría hacer un breve apunte final sobre la correspondencia exacta entre el griego eukiklos y el sánscrito suchakra, que muestra el trasfondo indoeuropeo de la fraseología poética de Parménides y en particular del adjetivo eukiklos. Ahí pueden ver la bibliografía al respecto. Tal y como fue demostrado en un artículo de 1988, los usos del adjetivo eukiklos en Homero y Píndaro y los usos del cognado sánscrito suchakra en el Rig Veda indican que el epíteto bien redondo era una expresión tradicional indoeuropea asociada con transiciones y pasos entre el mundo mortal y el mundo divino. Por otra parte, llama poderosamente la atención que en los himnos védicos es ni más ni menos que una hija del sol, una Helíade, Surya, la que es representada muchas veces montando un carro, lo cual es un símbolo también de la creación poética. Declarándome de entrada ignorante en el conocimiento del sánscrito, pero permitiéndome la osadía gracias a la ayuda de una colega y un colega sánscritistas, el prefijo su equivale al griego eu y el sustantivo chakra, que significa rueda y es un cognado del griego kyklos, significa la rueda de un carro y a menudo las ruedas del carro del sol. El himno 85 del 10º mandala del Rig Veda, que es una especie de himeneo o canto matrimonial y que evoca el matrimonio de Surya, la hija del sol, comienza con la frase: por la verdad la tierra se sostiene. Y a continuación, en traducción de nuestra colega Wendy Phillips: oh Surya, monta este excelente carruaje que corre rápido, es dorado, adopta muchas formas y está adornado con flores. Haz la procesión nupcial hacia el mundo de la inmortalidad, agradable para tu esposo. Sin sugerir ni pretender de ninguna manera, adoptando una posición difusionista, que entre el texto de Parménides y el de los Vedas pudiera haber algún tipo de contacto, influencia, préstamo o apropiación, lo cual sería francamente difícil de probar, además de que no es necesario asumir que los paralelos significativos entre dos tradiciones deben interpretarse únicamente como evidencia de la difusión histórica de las ideas de una cultura a otra, sí resulta por lo menos interesante, desde un punto de vista comparativo, que el cognado exacto del griego eukiklos aparezca en un contexto asombrosamente semejante en el que se habla del paso a un mundo inmortal en un carro dorado inserto en una ceremonia matrimonial de una hija del sol.
sin tampoco proponer que el cognado sánscrito podría apoyar la elección del adjetivo eukiklos en el verso de Parménides, sí al menos puede sugerirse que el adjetivo tiene un trasfondo indoeuropeo que se ajusta bien a la imaginería poética del proemio. El carácter bien redondo de la verdad está relacionado en los himnos védicos con viajes y transiciones del mundo de los hombres al de los dioses, con el carro del sol y con las bodas de una Helíade, una hija del sol, de manera que no se trata necesariamente de una adjetivación inusitada y cargada de presupuestos neoplatonizantes, sino de una expresión tradicional legada por el imaginario y la poética indoeuropeas. Muchas gracias. Muchas gracias a Bernardo Berruecos. Aprovecho la pausa para informar que seguramente no tendremos tiempo para una ronda de preguntas, y entonces hay gente que está pasando unas hojitas como estas para que escriban preguntas y nosotros se las haremos llegar a los ponentes. Bueno, toca el turno a Rafael Gálvez Garduño, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya ponencia se titula Parménides exhorta a su lector a nutrir su discurso. Sí, micrófono. ¿Cómo se pone así nomás? Ya está prendido. ¿A quién va dedicado el poema de Parménides? Se puede inferir de su lectura que su autor quiere dedicar su escrito filosófico a una mente inquieta y limpia que no haya sido aún ocupada por doctrina alguna, para que reciba la suya de manera abierta y sin prejuicios. Veamos el asunto así. Supongamos que un joven inquieto y estudioso de Parménides ha recorrido una y otra vez la vía de sus versos, dirigiendo por esta vía una mirada precisa y un oído atento a su sonido, en un esfuerzo por entender bien su lacónico lenguaje. Y de pronto la lectura que hace del proemio la siente como relato propio, pues lo que Parménides narra en primera persona, él lo lee también así. Advierte sorprendido que ambos, escritor y lector, narran al unísono. Pero observa, yo no narro libremente. Parménides me ha impuesto mi narración, una narración que no es muy clara. Transito por ella un tanto a oscuras, encarnando la noche. El que transita por la suya con claridad, encarnando el día, es Parménides. En cierto momento de nuestro relato, referimos la llegada ante unas puertas de los caminos o caminares de la noche y del día. Cuando estas puertas se abren, él y yo las atravesamos, y Parménides termina su relato así. Por ahí, en fin, a través de ellas, de las puertas, derecho fueron llevando las jóvenes carro y yeguas por el ancho camino. Es decir, Parménides se aleja por la vía de la diosa verdad que lleva al hombre que sabe, como dice el verso 3, dejando atrás a su joven lector al amparo de otra diosa, la musa Parmenidia. Y ahora es solo este joven quien sigue narrando, y una diosa me acogió con afecto, tomando mi mano derecha y hablándome así: oh joven compañero de inmortales aurigas, que con las yeguas que te transportan alcanzas nuestra morada. Alégrate, pues ningún hado funesto te envía a volver por esta vía, que está apartada del paso de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es pues a este joven lector, a quien ella, un poco después de su afable acogida, dirige la palabra llamando enfáticamente su atención. Vamos, yo hablaré, tú en tanto nutre el discurso tras haber escuchado. Nutre, comisai. El verbo comizo tiene el sentido de criar, cuidar, atender, alimentar a un bebé para que crezca y se desarrolle. Aquí es un discurso lo que hay que alimentar para hacerlo crecer y extenderse. La musa Parmenidia exhorta pues a este joven a recorrer su divino discurso activamente, a no creer que va a recibir la doctrina de la verdad en charola de plata
para que la tome plácidamente sentado y luego la deje. No, él debe contribuir con su esfuerzo en la mutua labor de disponer el discurso. La diosa entonces continúa: ¿cuáles únicas vías de investigación son concebibles? Únicas, munai en griego. Estamos aquí ante un verso B2.2 en Dielskrantz de capital importancia. Me parece que solo si captamos lo que esta pregunta muy sutilmente sugiere, solo si la extendemos, podremos entender correctamente no nada más B2.3 y B2.5, sino también pasajes tan importantes como B6 y B8.42-49, como veremos. A esta labor puede ayudarnos el comienzo de B8, donde aparece también el adjetivo monos, único. Ahí se lee: queda aún un único discurso de la vía. Esto supone que en algún pasaje anterior de esta vía que forman los versos del poema, se ha hablado de otros discursos que ya no quedan. De igual modo, en B2.2, la musa Parmenidia está suponiendo que frente a unas vías de investigación que son concebibles, hay otras que no lo son. Está insinuando que hay dos géneros de vías de investigación. Por un lado, el de las vías que sigue supuestamente la doctrina verdadera, a la que ha llamado la verdad bien redonda, como ha dicho mi compañero. Y por otro, el de las que siguen las doctrinas de los mortales. Se me objetará tal vez que B2.3 y B2.5 hablan en femenino singular de una vía y de otra, debiendo hablar en plural si se trata, como digo, de géneros de vías. A esto respondo que Parménides o su musa imita en esto a Hesíodo, que en los Trabajos y los Días habla de sus dos géneros de luchas también en singular, una que podría alabar quien la concibe, la otra reprobable, y que yo sepa nadie se lo ha objetado. Ahora bien, en B2.3, Parménides se refiere a las vías del primer género, a las que son concebibles en cuanto tales, y en B2.5 a las del segundo, a las que no lo son, no son concebibles, y que por ello no merecen el nombre de vías. Así se lee en B8, 16, 18. Está decidido, por cierto, como es necesario, abandonar esta impensable e innombrable, pues no es verdadera vía. Una vía que no es verdadera vía no merece el nombre de vía, por eso es innombrable, como dice. Y tomar esta otra, hay que tomar esta otra, de modo que se mueva y sea verdadera, o sea, la vía que sí es verdadera. De lo anterior se puede inferir que podemos nutrir B2, 3 a 6, así. Una que es verdadera, el texto dice una que es verdadera y que no es posible que una que es y que no es posible que no sea, pero de acuerdo a ese pasaje que acabamos de ver, se podría traducir encontrando su elipsis, ¿no? Una que es verdadera vía y que no es posible que no sea verdadera vía, es camino de persuasión, pues la verdad lo sigue. Aquí no acepto la modificación de Bywater en hacer de la verdad un dativo en vez de un nominativo. Es camino de persuasión, pues la verdad lo sigue. Otra que no es verdadera vía y que es necesario que no sea. Esta te lo indico, es un sendero del todo desconocido. Veamos ahora cómo la existencia de vías de investigación a las que se refiere B2.5, las que no son verdaderas vías, nos permitirá entender fácilmente los primeros 4 versos de B6. Ante todo hay que nutrir sus 2 primeros versos, ya que en B6, 1b y 2a parece haber elipsis. Saquémoslas a la luz de este modo. Es necesario que decir y pensar lo ente sea cierto, pues esto es posible que ocurra, pero decir y pensar la nada no lo es. Decir y pensar la nada no es posible que ocurra. Te exhorto a considerar estas cosas. La diosa nos exhorta a considerar, a extender su dicho.
Podemos considerar, por ejemplo, que se puede hablar de manera insensata de la nada. Esto sí es posible que ocurra, pero decir y pensar la nada no lo es, pues ni decible ni pensable es como no es, según se lee en B889. En efecto, no se puede describir la nada, decir cómo no es. B63 continúa: de esta primera vía de investigación te aparto, es decir, de la vía que pretende decir y pensar la nada. Y enseguida, B645, también de aquella que los mortales que nada saben han forjado, bicéfalos. Entonces hay dos vías a rechazar. ¿A qué doctrinas de mortales alude nuestra musa en estos dos versos? Esto nos lo aclara el pasaje de B8, 6 a 14, donde se alude a dos tipos de doctrinas que tratan el mismo problema, el de la cosmogonía, que Parménides rechaza como falso problema, ya que en B8, 6 a 7a, después de presentar lo que es como ingénito e imperecedero, dice, pues, ¿qué génesis le buscarás? ¿Cómo y de dónde habría crecido? Enseguida, en B8, 7b a 11, se alude a la cosmogonía pitagórica, que pretende que el mundo creció de la nada, es decir, del vacío. Esta es la primera vía de investigación de la que hay que apartarse. Se trata de una vía que no es vía, que no se mueve, pues partiendo de la nada no puede describirse ni explicarse nada. Luego, B8, 12 a 14, se alude al tipo opuesto de cosmogonías, que también rechaza la diosa, diciendo, tampoco de lo que es, ya no de lo que no es, que de la que parten los pitagóricos, ahora tampoco de lo que es, permitirá la fuerza de la convicción que se genere algo a su lado. Este grupo de doctrinas es el de las cosmogonías milesias, aquella vía de investigación de la que hay que apartarse también, la que los mortales que nada saben han forjado bicéfalos. No es esta una vía tan inexistente como la de los pitagóricos, pero ha sido forjada con torpeza, amejanie, B6.5, por hombres ciegos a lo que hacen y sordos a los alcances de lo que dicen, bicéfalos. Anaximandro, por ejemplo, con una cabeza, inicia su camino pensando en la diversidad de las cosas, confiriéndoles así un ser particular que en realidad no tienen, pues nunca se impondrá esto, que sean los no entes, como dice B7.1. Luego, al intentar explicar su existencia, estupefacto retrocede y con su otra cabeza ve ahora el ser en lo apeiron divino y originario, de cuyo interior habría salido todo lo que existe, destruyéndose así su divina integridad, o Anaximandro, añadiría Parménides, criticándolo. Hasta aquí lo referente a las doctrinas de los mortales. Resta aún la referencia a la doctrina verdadera, a la verdad bien redonda, B1.29, a las vías de investigación que sí son concebibles en cuanto tales, por las que el pensamiento avanza paso a paso, sin retrocesos ni desviaciones como la de los milesios. Dedica Parménides un pasaje a la descripción de estas vías de investigación. Veamos. B8.42 comienza diciendo, después, pues hay un límite extremo. ¿Se refiere esto al oente o al discurso mitos de B8.1? Veamos. Todo discurso tiene un límite inicial y un límite extremo o final, un principio y un fin. Ahora bien, B8.42-49 es el último pasaje del discurso y pensamiento confiable en torno a la verdad, de modo que B8.42a puede muy bien significar simplemente después y para terminar. Luego, en la frase siguiente, tetelesmenon esti, me parece haber una clara alusión
al Tetelesmenon e Hipón que aparece en el verso 3 del fragmento 34 de Xenófanes, incluso en la misma posición métrica. Es oportuno recordar aquí lo que dice Xenófanes. Y en verdad ningún hombre vio, ni habrá alguno que haya visto lo cierto en torno a lo divino y a todas las cosas de que hablo. Pues incluso si acertara a decir lo mejor posible, lo completo, de Telesmeno, él mismo no lo sabría, ya que el conjeturar ha sido asignado a todos. ¿Cómo reaccionaría Parménides ante semejante pasaje? Frunciendo el ceño, seguramente, pues es patente que estaría en completo desacuerdo con él. Para él decir lo completo, es decir, la doctrina verdadera, equivale a saberlo. No se puede expresarla acertando por azar, con la mera conjetura, es decir, con algo sin sustento. En B8, 42, 49, lo que yo veo ahí es que Parménides nos habla del pensamiento, tonóema, sustentado, que conforma la doctrina verdadera, y nos dice de él, es completo por doquier, semejante a la masa de una esfera bien redonda, el pensamiento verdadero, desde el centro, con igual fuerza a todas partes, pues ni algo más largo ni algo más corto ha de presentarse por acá o por allá, ya que ni hay algo que no sea, que lo impida llegar hasta lo igual, ni algo que, siendo a tal grado, esté siendo por acá fuerte y por allá débil, pues es todo inviolable. Pues igual a sí mismo por doquier se encuentra así también entre los extremos. La semejanza con la masa de una esfera bien redonda y la mención a su centro es una remembranza de B1, 29, donde se habla del corazón imperturbable de la verdad bien redonda, es decir, del principio irrefutable, corazón imperturbable, o sea, el principio irrefutable de la doctrina verdadera. Parménides no habla del pensamiento conjetural ni sin sustento de Xenófanes, sino del pensamiento que se sustenta en su punto de partida, en su corazón bien redondo. Es un pensamiento central e irrefutable que le permite avanzar desde el centro, o sea, desde el corazón imperturbable, con igual fuerza a todas partes de la superficie de la esfera, recorriendo cada uno de sus radios, desde el centro a la superficie de la esfera, por cada uno de sus radios, recorriéndolo uno tras otro. Se trata de un movimiento mental no ontológico. Cada uno de estos radios representa, metafóricamente, una vía de investigación de las que merecen el nombre de vía. Todas tienen la misma longitud, pues el pensamiento los recorre con el mismo impulso racional, ni mayor ni menor por una ni por otra, hasta alcanzar cada una verdad particular en la superficie de la esfera. Esto es, en fin, lo que este joven estudioso de Parménides ha sacado de su lacónico e insinuante lenguaje. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muy encarecidamente a Rafael Gálvez y sin más le doy la palabra a Nasdieli Aguirre de la Luz, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su comunicación titulada Los onómata en Parménides. ¿Cómo le hago? Sí, muchas gracias. Qué amable, gracias. Buenos días, pues muchas gracias por la presentación. Como ya dijeron, la plática se llama Los onómata en Parménides y este trabajo forma parte de mi investigación de doctorado que se enfoca en las reflexiones en torno al lenguaje de tres de los filósofos presocráticos, a saber Heráclito, Parménides y Demócrito, y en esta ocasión me centraré en la figura de Parménides, de quien podemos decir que por primera vez plantea de manera explícita la tríada semántica, es decir, que hace una reflexión consciente de la relación que existe entre lenguaje, pensamiento y realidad. En esta ponencia solamente me enfocaré a la operación lingüística de la denominación, a la que el filósofo se refiere
con el verbo onomatsen y con el sustantivo onoma. Y estos vocablos aparecen 4 veces en los fragmentos conservados del poema. En el fragmento 8 aparecen en el verso 38 y 53, en el primer verso del fragmento 9 y en lo que se considera el final del poema, en el verso 3 del fragmento 19. Entonces, a continuación voy a hacer un pequeño comentario de cada una de estas apariciones de la denominación en los fragmentos, para que al final pueda dar una breve explicación de en qué consiste la denominación para Parménides y mostrar cómo a través de ella Parménides dibuja en cierta medida el principio de la convencionalidad lingüística. Antes de pasar al análisis de los verbos, me gustaría hacer una pequeña acotación acerca de los términos que utiliza Parménides, especialmente respecto al sustantivo ónoma, porque casi siempre nos remite a esta distinción aristotélica de ónoma y rema, análoga a nuestra distinción gramatical entre sustantivo y verbo. Y en cambio, en Parménides no, parece que Parménides no está pensando en una definición gramatical, ¿no? Y de hecho se puede decir que se refiere a verbos como onómata o incluso a sintagmas verbales, y en este sentido es muy probable que ni siquiera tuviera en mente o estuviera familiarizado con el concepto moderno de palabra. Entonces, la denominación, para apuntar ahorita, sería más bien una clasificación verbal de la realidad, ¿no? Dicho lo anterior, me gustaría revisar los primeros versos donde aparece esto de la denominación, que son los versos del fragmento 838-41, y los voy a leer rápidamente. Dice: Topant onomastai, hosa brotoi cateten tope poidotes einai aleter, dignes daite kai olis dai einai te kayuki, kai topon alasen diate froa fanon ameiben, que lo podemos ver al español como: por todo esto, aquellas cosas han sido denominadas cuantas los mortales establecieron, persuadidos de que eran verdaderas. Llegar a ser y perecer, ser y no ser, así como cambiar de lugar y variar de luciente color, ¿no? Entonces, en la segunda parte del verso 38 es donde aparece este fenómeno, esta operación de la denominación, y hay varias dificultades para la lectura de esta segunda parte del verso 38 que voy a explicar rápidamente aquí. Este verso se toma del comentario de Simplicio a la física de Aristóteles, y en la edición que hace Diels nos dice que se cita 2 veces. Nos dice Diels que en la primera vez que cita Simplicio este verso hay 3 variantes en los manuscritos. En el manuscrito F encontramos topant onomaestai, en el E topant onomastai y en el D topant onomaestai, ¿no? Y de ahí que en la edición aldina se haga una enmienda y se ponga topant onomestin, porque como ven, bueno, las que coinciden son el manuscrito F y el manuscrito D, pero tienen el inconveniente de que no concuerda el número, el adjetivo panta con el sustantivo onoma. Entonces, por eso la edición aldina hace esta enmienda, y de hecho también cambia el verbo de futuro a presente. En esta vez que cita Simplicio este verso de Parménides, solamente cita 2 versos y medio, y luego la segunda vez que Simplicio cita el verso 38 lo hace en una tirada mucho más larga de versos, alrededor de 50 versos, y en ese lugar los 3 manuscritos de E y F tienen la misma lectura, topant onomastai, solo que con omega. Según explica Woodbury, es muy probable que cuando Simplicio estaba haciendo la cita larga de los versos tuviera enfrente el texto de Parménides. Sin embargo, Diels no acepta esta lectura, probablemente debido a razones métricas, y tampoco acepta la lectura que es más semejante a esa de la otra cita, la E, que es onomastai con omicron, probablemente por ser agramatical, como explica Woodbury. Entonces, Diels reconstruye en su edición del poema de Parménides, bueno, en su edición de los presocráticos, reconstruye topant onomestai, y sigue habiendo esta
esta falta de concordancia entre el adjetivo y el sustantivo, entonces lo salva interpretando algo así como, pues, todas las cosas serán un mero nombre, y en este añadido de un adverbio añade también la idea de que Parménides censura por completo la operación lingüística de la denominación, es decir, pareciera a partir de esta interpretación de Diels que para Parménides la denominación no es capaz nunca de mostrar la realidad, ¿no? Lotón. En lo personal yo no comulgo con esta interpretación porque no me parece que haya justo una censura total al establecimiento de etiquetas. Y de hecho, si regresamos a los versos, dice: por esto todas aquellas cosas han sido denominadas, cuantas los mortales establecieron persuadidos de que eran verdaderas. Sí hay aquí en esto de que persuadidos de que eran verdaderas se puede entender como que no todas ellas eran verdaderas. Sin embargo, cuando enlista estas cosas denominadas, enlista llegar a ser y perecer, ser y no ser, y entonces en esta enumeración de cosas denominadas está el ser, que cuando se refiere a la vía verdadera nos dice que lo verdadero es el ser, ¿no? Aquí usa Einay, pero bueno, se ve la relación. Creo que eso sería respecto a estos versos. Voy a pasar a los siguientes, que es son de los versos 53 a 59, también del fragmento octavo. Y aquí también, en el verso 53, donde aparece onomatsen, hay una serie de complicaciones. Esta vez no es porque haya variantes en los manuscritos, sino porque se prestan muchas interpretaciones por el orden sintáctico. Voy a leer rápidamente los versos. Dice: Morfas gar katethento duo gnomas onomatsein, ton mian ugreon estin en hoipe planemenoi eisin. Tantia decrinan todemas kaisematecento, jorisa palelon, teimen flogos aitherion pir, epion on, megarayon elafron, eutoi pantose touton, toidegeteroi me touton, atarca keino catautó, tantia nict adae, piquinon demas embrices te, que podemos traducir como, pues establecieron dos nociones para denominar las formas, una de las cuales no es necesaria, en lo que están extraviados. Separaron su cuerpo en contrarios y les asignaron señales distintas una de la otra. Por un lado, el resplandor etéreo del fuego, que es apacible, muy ligero, idéntico en todo a sí mismo, pero no idéntico a lo otro. Por otro lado, también aquel por sí mismo, contrario, noche oscura, cuerpo denso y pesado. Aquí presento rápidamente las diferentes interpretaciones que se pueden hacer del verso. Me voy a referir únicamente a dos de las interpretaciones que aparecen ahí, a la C y la D. Voy a comenzar por la C. En esta interpretación se toma el gnomas regido por catécento y duo morfas por onomatsen. Y se toma así porque está la construcción, porque existe la construcción en griego de catécento más gnomen y que tiene un valor de decidir, y que esto está documentado en Homero. Entonces quedaría algo así como: pues decidieron dos formas para nombrar. En este sentido, pareciera que las formas son una especie de apariencias separadas de la realidad creadas por los mortales. Y yo me separaría un poco de eso. Yo creo que ese morfé hace referencia al ámbito concreto, y además, abonando esta idea de que estoy aquí señalando, tenemos las objeciones que presenta Woodbury y que presenta Murelatos, ¿no?, que dicen respecto a esta construcción de catécento más gnomen, nos dice que siempre aparece el gnomen como en singular. Y además Woodbury, abonando a esto que dice Murelatos, explica que es más fácil que el dúo esté con gnomas por la cercanía sintáctica a que esté con el morfás, ¿no? Por otra parte, bueno, regresando a lo que dice Murelatos, dice que poner catécento gnomás es un juego de palabras basado justamente en la construcción
tradicional catecentomas gnomen, ¿no? Y que este juego de palabras nos da como resultado o tiene el valor opuesto de decidir, ¿no? Que sería algo así como vacilar o dudar, que además está muy ad hoc con un artículo que tiene Havelock sobre el lenguaje de los presocráticos, donde Havelock explica que los presocráticos se sirven de sentencias o de dichos populares y que cambian alguna pequeña cosa, dándole un sentido más profundo a la sentencia, o bien llevándolo hacia sus planteamientos, ¿no? Entonces, tomando esta interpretación que aparece en el D, podríamos tener algo así como, ay, se me fue el avión. Pues establecieron dos juicios o dos criterios para nombrar las formas, ¿no? Y también tomar el gnomás justo como juicio, opinión o criterio, que está separado o está alejado semánticamente del noema y del uso que hace Parménides del noema y del verbo noein, ¿no? Parece que Parménides usa en dos ámbitos diferentes el verbo gignosco, que aparece me parece que nada más una vez, y el sustantivo gnomas relacionado con gignosco como del ámbito de lo humano y en este sentido como algo subjetivo, ¿no? Mientras que lo noen y lo noema es el pensamiento como reflejo de la realidad tal cual es, ¿no? En ese sentido también me parece viable porque así a lo que se está dando nombre es a la realidad en tanto concreta y que los mortales pueden percibir, solamente que aparece como morfás porque justamente el error de los mortales está en percibir la realidad como una multiplicidad de formas, ¿no? Creo que este es el pasaje donde se explica o donde se puede ver con más detalle esta operación del onomatzein, de la denominación, porque vemos que primero lo que se hace es establecer criterios y luego a partir de esos criterios nombrar, ¿no? En ese sentido, las etiquetas que se dan están erradas o pueden estar erradas, pero ya porque el criterio que se está estableciendo para nombrarlas está equivocado, ¿no? No como tal, toda denominación sería equívoca. Y por otra parte, remarcando esta cuestión de la convencionalidad, tenemos esto de separaron su cuerpo en contrarios y les asignaron señales, ¿no? Esto del sémata también abona a la idea de caracterizar de manera arbitraria lo que sería la realidad, ¿no? Y lo que parece censurar es justo establecer dos criterios para expresar una realidad que es una y continua y redonda, como dijeron anteriormente, y en cambio tratar de comprenderla a partir de dos criterios que además son opuestos, y Parménides eso es lo que censura, ¿no? Que no serían dos cosas diferentes, sino aspectos de lo mismo, un poco quizá también pensando en lo que Heráclito dice sobre la noche y el día, que además está aquí, ¿no? Cuando habla del etéreo fuego, que sería lo mismo que la noche oscura, el problema está en cómo se clasifica esta realidad. Y muy rápido. Para terminar, nada más revisar los últimos dos fragmentos, donde aparece la denominación, que, bueno, son reiteraciones de lo que se dice en los versos 53 a 59 del fragmento 9, así que los voy a pasar bastante más rápido, ¿no? Entonces tenemos en el fragmento 9 que dice autare peide panta faos kainix onomastai kaitakatas feteras dinameis epitoisite kaitois pampleon estin homu faeos kainictos afantu ison amfoteron epei udeteroi meta medem.
pero puesto que todas las cosas han sido denominadas luz y noche y éstas conforme a sus propiedades aplicadas a unas u otras, todo está lleno a la vez de luz y de noche oscura, de ambas por igual, pues nada hay que no se halle entre ellas, ¿no? Entonces, en los dos primeros versos vuelve a reiterar esta idea de la denominación a partir de dos criterios, que casi siempre los menciona como lo luminoso y lo oscuro, y al final, en los dos versos finales, explica que todas las cosas están formadas de estos dos aspectos, ¿no? O tienen estos dos aspectos. Aquí, a diferencia del otro fragmento que les decía que es mucho más rico para explicar esta operación de la denominación, se expresa la denominación simplemente con el verbo onomastai, y ya no se explica o ya no se hace referencia a que primero hay una operación intelectiva o psíquica antes de verbalizar esa clasificación. Y para terminar, reviso el fragmento 19, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Juto toi katadoxan efitade kainin easi, kaimetepeit apotude, teleutesu citrafenta, tois de onomanthropoi kateden episemon hecastoi. De este modo se produjeron estas cosas conforme a la opinión y ahora existen, y después, tras desarrollarse desde este punto, llegarán a su fin. A estas los hombres establecieron un nombre distintivo para cada una, ¿no? Y aquí está también esta idea de que llegarán a su fin porque a final de cuentas, porque no revelan la realidad no tendría un fin ni un principio porque es una y es continua, ¿no? Entonces, nada más para apuntar como a modo de conclusión, hay algunos elementos que abonan a esta idea de la convencionalidad dentro de la operación lingüística de la denominación. Una de ellas es el verbo katatíthemi, que aparece 3 de las 4 ocasiones que está mencionada esta operación lingüística de la denominación, solo no aparece en el verso primero del fragmento 9, y hay otra serie de elementos, el sémata, el relacionarlo con la doxa y con el gnome, es decir, hacer una separación hacer una distinción entre esta operación intelectual que es la que utiliza Parménides con el verbo gignosco y con el sustantivo gnome, y entonces podríamos decir que la denominación es una operación lingüística para Parménides que consiste en establecer criterios o juicios para expresar la realidad, pero puesto que estos criterios están fundados en la subjetividad de la mente de los mortales, que a su vez está limitada por la percepción sensible, tiende a explicar equivocadamente la realidad como una multiplicidad de formas, pero que no toda denominación tendría que ser censurada por el filósofo, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos la comunicación de Naciela Guerra de la Luz y de los 3 ponentes de esta mesa. Me parece que no tenemos tiempo para ninguna pregunta, pero los invitamos a que permanezcan cerca. Sigue la conferencia magistral del doctor Alberto Bernabé de la Universidad Complutense de Madrid, titulada Problemas de edición de los presocráticos. Muchas gracias.